A veces, el verdadero tesoro no está donde lo buscamos. ¿Alguna vez has sentido que el mundo te niega lo que más anhelas? ¿Que la vida te empuja hacia un rincón oscuro mientras tu espíritu clama por la luz? Bajo el inclemente sol que calcinaba el asfalto de la ciudad, un calor denso y pegajoso se adhería a cada ladrillo, cada grieta, asfixiando el aire con su aliento pesado y metálico, pero para Aisha, de solo 11 años, cada amanecer era una promesa susurrada, un lienzo virgen que esperaba ser pintado con los colores vibrantes del conocimiento. Su piel, de un tono profundo y rico como la tierra fértil después de la lluvia, brillaba con una vitalidad asombrosa, casi milagrosa, que contrastaba de forma desgarradora con la fragilidad de sus ropas, meticulosamente remendadas una y mil veces, pero siempre inmaculadas, cuidadas con una devoción que hablaba de un orgullo silencioso y una dignidad inquebrantable. Aisha no conocía la comodidad de un hogar en el sentido convencional. Su techo era la fría y rugosa bóveda de un puente olvidado, donde el eco de los coches lejanos se convertía en una nana distorsionada, y su cama era el hormigón, duro e implacable, que aún guardaba el frío de la madrugada. Sin embargo, sus ojos, grandes y penetrantes como pozos de sabiduría ancestral, no solo reflejaban la luz cruda del amanecer, sino que guardaban la experiencia y la calma de incontables vidas, la chispa indomable de una inteligencia feroz, capaz de desentrañar los misterios más complejos con una curiosidad insaciable. Su tesoro más preciado no era oro ni joyas, sino una colección heterogénea de libros desechados, reliquias olvidadas por otros, cuyas páginas, gastadas por el tiempo y el uso, arrugadas y con el olor a humedad y a papel viejo, eran para ella portales a mundos infinitos, cada palabra una llave, cada párrafo un universo por explorar. Su anhelo más profundo no era solo aprender, no era solo absorber cada gota de saber, sino compartir esa luz, esa comprensión profunda que el mundo exterior tan a menudo le negaba con una indiferencia cruel. Cada tarde, con una determinación silenciosa, buscaba refugio en los límites de un vasto jardín privado, un oasis escondido en medio del caos urbano, donde el aire sorprendentemente olía a jazmín silvestre y a la promesa de algo diferente, algo puro y etéreo, a miles de kilómetros del hedor persistente a diésel, a basura y a la desesperanza que se adhería a las calles, impregnando cada rincón de su existencia. Era un santuario invisible, un lugar donde el alma podía respirar, un preludio a un encuentro que cambiaría el curso de dos vidas. Este anhelo por el saber, por la conexión humana más allá de las barreras impuestas por la vida, es una melodía universal que resuena en los corazones de muchos, una búsqueda incesante de sentido, en un mundo que a menudo parece indiferente a nuestras luchas silenciosas. Es la chispa que nos impulsa a seguir adelante, a buscar la luz incluso en los rincones más oscuros, a encontrar la belleza en lo inesperado. Las historias de superación, de aquellos que se niegan a ser definidos por sus circunstancias, son el verdadero alimento del alma, recordándonos la fuerza inquebrantable del espíritu humano frente a la adversidad. Aisha, con su colección de libros y su sed insaciable de conocimiento, es un faro de esa resistencia, un testimonio vivo de que la riqueza del espíritu no se mide en bienes materiales, sino en la capacidad de soñar, de aprender y de compartir esa luz con otros. Su vida, tejida con hilos de resiliencia y esperanza, nos invita a reflexionar sobre la verdadera esencia del éxito y la felicidad. No es una historia aislada, es un eco de innumerables voces, de personas que, contra todo pronóstico, encuentran la manera de florecer, de transformar su dolor en sabiduría y su vulnerabilidad en una fortaleza inquebrantable. Es la prueba de que, incluso cuando las circunstancias parecen limitarnos, nuestra capacidad de trascender, de impactar y de inspirar permanece intacta, esperando ser descubierta y compartida. Estas narrativas de coraje y perseverancia son el pegamento que une a la humanidad, recordándonos que no estamos solos en nuestras batallas y que la conexión con el otro puede ser el motor más poderoso para el cambio. Es una invitación a mirar más allá de la superficie, a escuchar las historias que el mundo susurra en los márgenes, a reconocer la grandeza en los pequeños gestos y en las batallas cotidianas que a menudo pasan desapercibidas. Cada vez que una historia de esperanza se comparte, se enciende una nueva llama en el corazón de alguien que la necesita, y ese es el verdadero poder de la narrativa, la magia de las palabras que nos unen. Comenta de dónde nos asistes y toca en suscribirte ahora, es gratis y no saldrás del vídeo. Juntos, podemos seguir explorando estas narrativas que nos recuerdan la inmensa capacidad del ser humano para transformar su realidad, para encontrar belleza en la lucha,
y para tejer un futuro más brillante, un hilo a la vez, una palabra a la vez, un gesto de conexión a la vez. Al otro lado de la imponente verja de hierro forjado, que se alzaba como una barrera fría y ornamental, y de los altos muros de piedra cubiertos por una densa y exuberante hiedra, vivía Sofía, una niña de solo 9 años cuya piel, tan oscura y brillante como el azabache pulido, reflejaba la luz del sol de una manera casi irreal, confiriéndole un aura de misterio y sofisticación prematura. Su cabello, peinado en intrincadas trenzas que un estilista personal cuidaba con una meticulosidad casi obsesiva, enmarcaba un rostro infantil que, a menudo, estaba ensombrecido por una melancolía que no correspondía a su corta edad, una tristeza sutil, que se posaba en el rictus de sus labios y en la profundidad de sus ojos, grandes y expresivos. Sofía era la única hija de Mateo Monteiro, un magnate inmobiliario cuyo nombre resonaba en los círculos del poder y la fortuna con la fuerza de un trueno lejano, un hombre que había escalado desde la pobreza más absoluta, arrastrándose entre los escombros de una vida sin oportunidades, hasta la cima del éxito, construyendo un imperio con una voluntad de hierro y una ambición insaciable. Sofía, paradójicamente, vivía en una jaula de oro. Su mansión no era solo una casa, sino un palacio de mármol frío y silencio resonantes, donde cada paso se perdía en la inmensidad de los salones vacíos, y cada risa se sentía extrañamente hueca, desprovista de la calidez de una conexión genuina. Rodeada de lujos inimaginables, de tutores que desfilaban por su vida con lecciones tediosas, y de un ejército de personal que se movía como sombras eficientes, su corazón, sin embargo, anhelaba desesperadamente una conexión auténtica, un eco de risas espontáneas que no sonara a una melodía pregrabada en los enormes salones. El aroma a cera pulida y a flores frescas recién cortadas, aunque agradable, no lograba disipar la atmósfera de soledad que la envolvía. A menudo, Sofía se escapaba, buscando consuelo en la parte más recóndita del vasto jardín, donde el muro, cubierto por la misma hiedra que la separaba del mundo, parecía fusionarse con la naturaleza salvaje, y desde donde podía vislumbrar, a través de los arbustos más densos y las ramas entrelazadas, retazos fugaces del mundo real, un mundo que existía más allá de las paredes doradas de su prisión, un mundo que le llamaba con la promesa de algo diferente, algo genuino. El jardín privado, un laberinto de setos perfectamente podados, fuentes murmurantes y senderos de grava crujiente, era el único santuario donde Sofía podía respirar sin sentir el peso invisible de las expectativas y la soledad que la oprimían dentro de la mansión. Se deslizaba entre los rosales y las bugambillas, sus pequeños pies calzados con zapatillas de seda que apenas hacían ruido, buscando el rincón más alejado, el punto donde la naturaleza se volvía más indómita y el muro se difuminaba, casi desapareciendo entre la frondosa vegetación. Era allí, en ese límite difuso entre el orden y el caos, entre la riqueza y la intemperie, donde Sofía se sentía menos sola. El aire en esta parte del jardín era distinto, más fresco, cargado con el dulce perfume del jazmín silvestre que trepaba por el muro, mezclándose con el aroma terroso de la tierra húmeda y el musgo. Desde este escondite, podía escuchar los sonidos lejanos de la ciudad, el murmullo de las voces, el claxon de los coches, el eco de una carcajada infantil que se perdía en la distancia, todos ellos fragmentos de una vida que le era negada. Sus pequeños dedos, delicados y pulcros, a menudo trazaban patrones en el polvo que se acumulaba en el alféizar de una vieja ventana tapiada en el muro, una forma inconsciente de conectar con el exterior. Imaginaba las vidas que se desarrollaban al otro lado, vidas llenas de ruido, de movimiento, de una autenticidad que ella anhelaba con cada fibra de su ser. Su propia existencia, aunque envuelta en un lujo opulento, carecía de esa vitalidad cruda y palpable. La quietud de la mansión, el silencio que se cernía sobre los mármoles pulidos y los muebles antiguos, era un peso constante, una ausencia de vida que la hacía suspirar. Este rincón del jardín no era solo un escape físico, sino un portal mental, un lugar donde su imaginación podía volar libre, soñando con una amistad, con una risa compartida, que no estuviera teñida de la formalidad de sus tutores, o la superficialidad de las visitas de negocios de su padre. Anhelaba un eco, un reflejo de su propia alma infantil que pudiera resonar en alguien más, un alma gemela que pudiera entender la complejidad de su silenciosa soledad, más allá de los muros que la protegían y la aprisionaban a la vez. Un día, la rutina de Sofía se vio interrumpida por una frustración particularmente intensa. La lección de matemáticas de la tarde, impartida por un tutor con gafas de montura fina, y una voz monótona que apenas lograba captar su atención, había sido una tortura de números y fórmulas abstractas que se negaban a cobrar sentido en su mente.
El tutor, un hombre pulcro y paciente, no lograba infundirle vida a los intrincados problemas de geometría, y Sofía se sentía atrapada en un laberinto de ángulos y ecuaciones sin significado. Con el ceño fruncido, una expresión de disgusto que rara vez abandonaba su rostro durante las lecciones, se había escapado de la sala de estudio, dejando atrás el olor a pergamino y a tinta fresca, y se había sentado bajo la sombra protectora de un viejo roble en su rincón secreto del jardín. Las hojas del roble susurraban con una brisa casi imperceptible, creando un ritmo suave que contrastaba con el estruendo de sus propios pensamientos. Desde el otro lado del muro, donde el jazmín florecía en densas cascadas, Aisha la observó, su mirada penetrante captando la sutil angustia en el rostro de la niña rica. Una punzada de empatía, tan inesperada como profunda, la atravesó. A pesar de la abismal diferencia en sus circunstancias, la niña rica parecía tan sola, tan perdida, como ella misma a menudo se sentía. Había una universalidad en esa expresión de frustración, una conexión silenciosa entre dos almas que, a pesar de sus mundos opuestos, compartían el peso de la soledad. Los ojos de Aisha, que habían aprendido a leer el lenguaje no verbal de las calles, percibieron una vulnerabilidad que iba más allá de la ropa fina, o la jaula dorada. Sintió un impulso incontrolable, una necesidad imperiosa de extender una mano, de compartir el conocimiento que para ella era un refugio y una fuente de poder. Su corazón latía con una mezcla de curiosidad y una extraña ternura. Se preguntó qué tipo de problemas podrían afligir a una niña que lo tenía todo, y en esa pregunta encontró una resonancia con su propia búsqueda de comprensión. Una idea brillante, casi una revelación, comenzó a formarse en su mente, una forma de tender un puente invisible entre sus dos mundos, una promesa de que la distancia no sería una barrera insuperable. Impulsada por aquella intuición, por el eco de una soledad compartida que resonaba en lo más profundo de su ser, Aisha se agachó lentamente, con la gracia natural de quien está acostumbrada a moverse en espacios reducidos y a improvisar con lo que la vida le ofrece. Sus dedos, curtidos por la vida en la calle pero sorprendentemente ágiles, buscaron una ramita fina y resistente en la tierra reseca que se extendía al pie del muro. El tacto de la tierra bajo sus uñas, áspero y cálido, era un recordatorio constante de su realidad, pero también el lienzo sobre el que ahora iba a dibujar un mundo nuevo. Con una concentración absoluta, casi reverente, comenzó a dibujar figuras geométricas en la tierra con la ramita, trazando líneas limpias y ángulos precisos que cobraban vida bajo sus dedos. Cada trazo era deliberado, cada círculo una promesa de totalidad. Mientras dibujaba, comenzó a explicar en voz baja, casi para sí misma, con una voz suave y melodiosa que apenas rompía el murmullo de las hojas y el zumbido lejano de los insectos, los intrincados secretos de los ángulos y las formas, desentrañando la complejidad de las matemáticas con una sencillez asombrosa. Utilizaba metáforas vivas y sencillas, extraídas directamente de su propia vida de observación, de las lecciones aprendidas en las calles, de los patrones del cielo nocturno, y la estructura de las frutas que a veces lograba conseguir. «Mira, Sofía», murmuró, sin saber que la niña, al otro lado del muro, escuchaba cada palabra con una atención absorta. «El universo es como esta naranja. Cada gajo, un triángulo perfecto que se une en el centro, creando una armonía que lo abarca todo». Su voz, cargada de una pasión genuina por el conocimiento, era un bálsamo para la mente de Sofía, un contrapunto a la aridez de las lecciones de su tutor. Sofía, atónita por la claridad y la belleza de la explicación, por la forma en que Aisha transformaba los fríos números en poesía, escuchó cada palabra, cada suspiro, cada pausa. La frustración que había ensombrecido su rostro comenzó a disiparse como la niebla matutina. Lentamente, casi imperceptiblemente al principio, una sonrisa genuina, rara en su rostro a menudo melancólico, comenzó a iluminar sus rasgos. Era una sonrisa que nacía de la comprensión, del asombro ante el descubrimiento, de la conexión inesperada con una voz que hablaba directamente a su alma. El aire entre ellas vibraba con una electricidad sutil, un puente invisible que se había tendido entre dos mundos, uniendo dos almas en la quietud de la tarde. Imagina por un momento cómo dos almas, separadas por muros invisibles de privilegio y adversidad, encuentran un lenguaje común. Es como una semilla diminuta que germina en la fisura más improbable del asfalto, desafiando la lógica, floreciendo contra todo pronóstico. Esa era la amistad de Aisha y Sofía, un jardín secreto que cultivaban con susurros y sonrisas, donde cada palabra compartida era un brote de esperanza. ¿Te atreverías a cruzar esa barrera,
a descubrir los tesoros que solo la conexión humana puede revelar? Pero las historias más bellas son a menudo las más frágiles, construidas sobre hilos invisibles que el menor soplo puede romper. Este lazo, tan puro y espontáneo, era un desafío a las normas no escritas de su mundo, una melodía disonante en la sinfonía de la opulencia y la miseria. ¿Podría esta amistad sobrevivir a las sombras que ya se cernían sobre ellas, amenazando con devorar cada risa compartida, cada secreto susurrado al viento? Mientras tanto, al otro lado de los muros, la figura imponente de Mateo Monteiro, el magnate inmobiliario, se movía entre el eco de sus éxitos. Su mirada, habituada a escudriñar contratos y balances, ahora notaba algo distinto en Sofía. Una luz nueva en sus ojos, una alegría inesperada, pero también unas ausencias que no encajaban en la perfecta coreografía de su vida. Para él, el mundo era un tablero de ajedrez donde cada movimiento debía ser calculado, cada persona, una pieza. Había escalado desde la nada, desde el fango de la pobreza que aún olía en sus recuerdos, hasta la cima del poder, y ese ascenso le había enseñado una verdad brutal. La seguridad de su hija era lo único innegociable. El aire de la mansión, antes denso con la melancolía de Sofía, ahora vibraba con un eco de risas y secretos que a Mateo le resultaban ajenos, casi amenazantes. Su instinto, pulido por años de batallas en el mundo de los negocios, le gritaba que algo no estaba bien, que los límites que había impuesto con tanto celo se estaban difuminando. El mundo exterior es un lugar cruel, pensó, con el ceño fruncido, y mi hija no puede ser parte de él. No de esa manera. Una tarde, el destino tejió sus hilos con una crueldad silenciosa. Mateo, con la mente aún enredada en cifras y acuerdos millonarios, decidió tomar un desvío inusual por el jardín. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles, pintando sombras alargadas y danzantes sobre el césped inmaculado, y el aire, cargado con el dulce perfume del jazmín silvestre, debería haberle traído paz. Pero un murmullo, una melodía infantil desconocida, rompió el silencio, tensando cada fibra de su ser. Sus costosos zapatos de cuero pulido se deslizaron casi sin sonido sobre la grava fina, cada paso un latido acelerado en su pecho. Se acercó sigilosamente, la curiosidad mezclada con una creciente aprensión. Y entonces, la visión lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Allí, bajo el viejo roble, su Sofía, su princesa de piel de azabache, no estaba sola. Sus ojos, antes velados por una tristeza sutil, ahora brillaban con una alegría radiante, fijos en otra niña, una figura desaliñada, con la piel oscura como la suya, que dibujaba con una ramita en la tierra. Aisha, completamente absorta en su explicación, con una voz suave que tejía historias de ángulos y estrellas, no percibió la sombra que se cernía, pero Mateo sí. Vio la admiración incondicional en los ojos de su hija, la forma en que Sofía se inclinaba, hipnotizada por cada trazo de la ramita en el polvo. Era una conexión tan pura, tan íntima, que le resultaba ajena, una intimidad que él, con todo su poder y fortuna, nunca había logrado forjar con su propia hija. Una amargura gélida se instaló en su garganta. El aire se volvió denso, cargado de una electricidad silenciosa que solo él percibía. Aisha, ajena a la tormenta que se formaba a sus espaldas, continuaba su relato, sus manos moviéndose con la gracia de una artista, sus ojos brillando con la pasión del saber. Pero el mundo de Mateo se había detenido. Su mente, acostumbrada a la lógica fría, se debatía entre la ira por la invasión de su santuario, y el miedo por la seguridad de Sofía, y una punzada inesperada. Un eco distante de su propia infancia, de una sed de conocimiento que él también había sentido. Su ceño se frunció, sus puños se apretaron involuntariamente, sus nudillos blanqueando. La burbuja de cristal que había construido para Sofía estaba rota, y el responsable estaba justo frente a él, sin saberlo, vulnerable, atrapada en el brillo de su propia luz. Y en ese instante crucial, cuando el impulso de proteger, de alejar lo desconocido, era más fuerte que nunca, algo inesperado ocurrió. Mateo, el hombre de hierro forjado en la adversidad, no gritó. No irrumpió. En lugar de la furia esperada, un silencio pesado y reflexivo lo envolvió. Cerró los ojos por un segundo, y en la oscuridad fugaz de sus párpados, vio no a una intrusa, sino el reflejo borroso de un niño hambriento de saber, de un pasado que había sepultado bajo capas de riqueza y poder. Cuando los abrió de nuevo, su mirada, aunque aún tensa, ya no era solo de ira, sino de una profunda, casi dolorosa, introspección.
Había visto la chispa, la misma que una vez lo impulsó a él. Si esa virada te sorprendió, deja tu like y ayuda a la historia a llegar más lejos. Mateo, con el corazón aún latiéndole con fuerza contra las costillas, no se movió. El aire, antes denso con su ira contenida, ahora vibraba con una extraña quietud, un eco de la profunda revelación que lo había golpeado. Se mantuvo oculto entre las sombras de un seto, sus ojos, que un instante antes habían proyectado furia, ahora fijos en Sofía y Aisha con una intensidad diferente, una mezcla de confusión, asombro y una punzada de algo que se parecía a la admiración. La risa cristalina de Sofía que se mezclaba con el suave murmullo de Aisha, era una melodía que nunca había escuchado dentro de los muros de su mansión, una autenticidad que lo desarmaba. Por primera vez en mucho tiempo, el magnate no pensó en cifras ni en contratos, sino en la chispa de vida que florecía ante él, ajena a las barreras que él mismo había levantado. La escena era un espejo, un reflejo de un camino que él había olvidado, una verdad que su éxito había enterrado. Cada trazo de la ramita de Aisha en la tierra, cada palabra sobre el universo, estaba desmantelando, ladrillo a ladrillo, la fortaleza de sus prejuicios. No dejes que esta historia pare aquí, compártela con alguien que necesita escuchar esto ahora. El aire, antes denso con la furia contenida de Mateo, ahora vibraba con una extraña quietud, un eco de la profunda revelación que lo había golpeado. Se mantuvo oculto entre las sombras de un seto, sus ojos, que un instante antes habían proyectado furia, ahora fijos en Sofía y Aisha, con una intensidad diferente, una mezcla de confusión, asombro, y una punzada de algo que se parecía a la admiración. La risa cristalina de Sofía, que se mezclaba con el suave murmullo de Aisha, era una melodía que nunca había escuchado dentro de los muros de su mansión, una autenticidad que lo desarmaba. Por primera vez en mucho tiempo, el magnate no pensó en cifras ni en contratos, sino en la chispa de vida que florecía ante él, ajena a las barreras que él mismo había levantado. La escena era un espejo, un reflejo de un camino que él había olvidado, una verdad que su éxito había enterrado. Cada trazo de la ramita de Aisha en la tierra, cada palabra sobre el universo, estaba desmantelando, ladrillo a ladrillo, la fortaleza de sus prejuicios. La revelación lo persiguió durante días, un fantasma silencioso en los vastos salones de mármol. Mateo se encontró observando a Sofía con una nueva lente, notando la ligereza en sus pasos, el brillo renovado en sus ojos que antes solo habitaba en sus sueños. La opulencia que había construido para ella ahora se sentía como una jaula dorada, un aislamiento que él, irónicamente, había creado en su intento de protegerla. El dilema lo carcomía. ¿Cómo podía reconciliar su instinto protector con la felicidad innegable que Aisha había traído a la vida de su hija? Decidió actuar con cautela, sus movimientos tan precisos como en una negociación de millones. En los días siguientes Mateo comenzó a hacer paseos, más frecuentes por el jardín, fingiendo no ver a las niñas, pero escuchando cada palabra, cada risa. Observaba la forma en que Aisha, con su voz suave y sus manos llenas de historias, abría mundos a Sofía que ningún tutor con título universitario había logrado desvelar. Pero ¿cómo podría integrar a esa niña de la calle en su mundo, en el mundo que había construido con sudor y sangre para que Sofía nunca conociera la escasez? Las barreras sociales, las expectativas de su círculo, se alzaban como muros invisibles, tan imponentes como los de su propia mansión. He levantado un imperio para protegerla, pero parece que, al hacerlo, también he levantado una prisión para su espíritu, se encontró pensando una tarde, con la mirada perdida en el horizonte, el peso de sus decisiones aplastándolo. La tensión se acumulaba en su interior, una batalla entre el Mateo del pasado, el niño hambriento de saber que se arrastró de la pobreza, y el Mateo del presente, el magnate implacable que valoraba la seguridad y el control por encima de todo. La idea de permitir que esa amistad floreciera, de abrir las puertas de su vida a lo desconocido, lo aterrorizaba y lo atraía a partes iguales. Estuvo a punto de ordenar a su personal que cerrara el acceso al jardín, de levantar una barrera infranqueable, de cortar de raíz esa conexión que lo desestabilizaba, pero la imagen de la sonrisa genuina de Sofía, de la chispa de Aisha, lo detuvo, sus puños apretados, el corazón latiéndole con una fuerza dolorosa. En ese instante la decisión pendía de un hilo, cada fibra de su ser gritando en direcciones opuestas. ¿Podría un hombre forjado en el pragmatismo absoluto escuchar la voz silenciosa de su corazón, o la fortaleza de su imperio lo arrastraría de nuevo a la soledad?
Si estás sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios para que lo sepa. La tensión en Mateo se volvió insoportable. Con la mano temblorosa, se acercó al intercomunicador que conectaba con la seguridad de la mansión. Su mandíbula estaba apretada, sus ojos fijos en un punto invisible, mientras el eco de la risa de Sofía resonaba en sus oídos, mezclado con el suave murmullo de Aisha. Estaba a punto de pronunciar las palabras que sellarían el destino de esa amistad, de levantar un muro aún más impenetrable, de desterrar lo desconocido de su perfecta pero vacía existencia. El peso de su pasado, de las decisiones que lo habían llevado a la cima, se cernía sobre él, un fantasma que le susurraba advertencias sobre los peligros del mundo exterior. Justo cuando sus dedos estaban a punto de presionar el botón, una palabra, cargada con la inocencia y la sabiduría de Aisha, flotó en el aire y lo detuvo en seco. Sofía, dijo Aisha, su voz clara y dulce como el agua de un arroyo. El verdadero tesoro no es lo que puedes tocar, sino lo que llevas aquí dentro. Y con un gesto delicado, se tocó el corazón y luego la frente. Es el conocimiento, la bondad, la capacidad de ver la luz en los demás. En ese instante, la imagen de un joven Mateo, descalzo y hambriento de saber, devorando libros viejos bajo una farola, se proyectó con una claridad dolorosa en su mente. Era él, antes de que el poder y el dinero lo transformaran. Un nudo se formó en su garganta, una emoción cruda y desconocida que le quemaba los ojos. La armadura de hierro que había construido alrededor de su corazón se resquebrajó. No era solo la seguridad de Sofía lo que estaba en juego, sino su alma, su capacidad de conexión, la esencia misma de lo que significaba ser humano. Se dio cuenta de que, en su afán por protegerla de la escasez que él había conocido, la había despojado de la riqueza más valiosa, la autenticidad, la empatía y la conexión genuina. La voz de Aisha no era una amenaza, era una melodía que sanaba, una llave que abría puertas que él, con todo su poder, había mantenido cerradas. Miró a Sofía, cuya sonrisa era ahora un faro de pura felicidad, y comprendió que el verdadero peligro no venía de fuera, sino de la soledad que él mismo había cultivado. Con un paso lento pero firme, Mateo salió de las sombras. El crujido de la grava anunció su presencia, y las dos niñas se giraron, sus ojos, grandes y curiosos, fijos en él. Aisha se encogió instintivamente, preparada para lo peor, mientras Sofía, con una mezcla de sorpresa y expectación, miraba a su padre. Mateo no gritó. No reprendió. En su lugar, una expresión de profunda humildad se dibujó en su rostro. Aisha, tu dijo, su voz ronca por la emoción, me gustaría invitarte a ti y a tus libros a entrar. Aquí hay espacio para el conocimiento y la amistad. Su mano se extendió, no con una orden, sino con una oferta, un puente tendido sobre el abismo de sus mundos. Los ojos de Aisha se abrieron con incredulidad, luego brillaron con una luz que desdibujaba las cicatrices de una vida de privaciones. Era un puente, no solo entre dos niñas sino entre dos mundos, una promesa de que el verdadero valor no reside en la riqueza material, sino en la riqueza del espíritu y la voluntad de compartir. La amistad de Sofía y Aisha se convirtió en el cimiento de algo mucho más grande, una fundación para la educación de niños sin recursos, un legado que Mateo construyó, no con ladrillos y hormigón, sino con empatía y esperanza. Su historia nos recuerda que, a veces, el verdadero tesoro no está donde lo buscamos, sino en la conexión que rompemos al no atrevernos a cruzar el muro, en la sabiduría que encontramos en los lugares más inesperados. Es un llamado a mirar más allá de las apariencias, a derribar nuestras propias barreras, y a construir puentes donde antes solo había divisiones. El botón rojo de inscripción está aquí abajo. Del lado de mi nombre, clica en él y ven a la próxima historia. Y así, la niña del puente y la niña de la mansión, unidas por el hilo invisible del saber y la amistad, transformaron no solo sus propias vidas, sino también la de un hombre que había olvidado que el camino más corto hacia el corazón de su hija pasaba por abrir el suyo propio. Su legado perdura, un testimonio vibrante de que la educación es la luz más potente, capaz de disipar cualquier sombra de prejuicio, y que la compasión, el verdadero tesoro que podemos ofrecer, tiene el poder de reescribir destinos. Y así, la niña del puente y la niña de la mansión, unidas por el hilo invisible del saber y la amistad, transformaron no solo sus propias vidas, sino también la de un hombre que había olvidado que el camino más corto hacia el corazón de su hija pasaba por abrir el suyo propio.
Su legado perdura, un testimonio vibrante de que la educación es la luz más potente, capaz de disipar cualquier sombra de prejuicio, y que la compasión, el verdadero tesoro que podemos ofrecer, tiene el poder de reescribir destinos.